Hoy es .sábado, día de terror, vete a traer tu bebida favorita o comida, que esto va a estar potente. Y te invito a que te suscribas y ahora sí comencemos. Hola, aquí nueva historia y el comentario con 0 likes lo sigo. Sin nada más que decir, comencemos mi historia. Mi mamá es una de esas mamás que trabajan mucho, ella es policía y un día me dijo que se tenía que quedar fuera de la casa por toda la noche y el día y que si no me daba miedo quedarme sola, yo le dije que no y que vaya tranquila. Mis amigas y yo teníamos un plan de encontrarnos en un parque para distraer la mente. Nuestro encuentro era a las 4:30. Yo llegué 5 minutos tarde, pero no había nadie en el parque y mis amigas tampoco habían llegado. Decidí esperar, ya que ese parque quedaba lejos. Se hicieron las 5:30, las llamé por el grupo y me dijeron que no pudieron ir. Yo les quedé que así que me fui a la casa, pero lo raro era que no había nadie, solo yo y un sujeto alto. Tenía una máscara de payaso y estaba todo de negro. Yo me asusté un poco, así que decidí aumentar la velocidad, pero mientras aumentaba la velocidad, el sujeto también aumentaba la velocidad. Luego llegué a mi casa, me preparé un sándwich con yogur. Cuando terminé de comer fui a llevar los platos a la cocina. Cuando vi al mismo sujeto en el patio de mi casa, tenía un cuchillo y estaba haciendo señas raras. Yo me froté los ojos para ver si no había visto mal. Cuando me terminé de frotar los ojos, no había nada, así que solo dije que era producto de mi imaginación. Cuando iba subiendo las escaleras, tocaron el timbre. Yo me asomé por la ventana, pero no había nada, solo había una nota debajo de la puerta. La agarré y decía reglas para sobrevivir esta noche. 1. Apagar todas las luces, televisores, celulares. Y TC2. Si tocan tu ventana una vez, ni siquiera respires. Si escuchas más de 2 veces que te tocan la ventana, estás a salvo. 3. Si escuchas la voz de tu madre, no salgas, ella no es tu mamá. 4. Escóndete en un lugar seguro. 5. Si escuchas gritos o cosas romperse, tápate los oídos. 6. Si el sujeto te encuentra en el lugar donde te escondiste, corre lo más rápido que puedas. 7. Sigues muy bien las reglas si no quieres morir. Yo pensé que era una broma, así que me reí, pero escuché una voz y decir esto en... Siguiente story. Historia de terror extremo viene con fotos, así que si estás solo o lo vas a ver de noche, no lo veas, comenten para que me digan su historia. Un día estaba tranquila en mi columpio, pero en el patio de abajo y era de noche, daba más miedo, pero me quedé ahí. Tenía un lobo muy grande en mi casa. Cuando pasaba al lado de él, se ponía de loco, pero bueno, me metí a dormir con mi mamá y mi hermano, y luego estaba tranquila, y empecé a escuchar un ruido, así que salí, y lo que vi me quedé en shock. Era mi perro parado en 2 patas, aquí una imagen de cómo se veía. Algo así, ya que estaba amaneciendo, pero yo quería gritar. Me fui a esconder en el baño mientras de abajo veía una sombra del perro, mientras escuchaba como alguien me decía atrás de mi sal. Yo nunca salí, pero me agarró la curiosidad y, como dicen, la curiosidad mató al gato, pues a mí me pasó. El perro saltó a mí pidiendo ayuda, mamá, nadie me escuchaba, yo pidiendo ayuda, mientras el perro me quería morder. Vi una cara así, espera, aquí una foto. Era algo así mientras se asomaba de una escalera, yo llorando. Vi como mi perro se fue corriendo y 2 patas con mucho miedo. Yo lo vi y casi me desmayo. Aviso, la historia no es mía, es de una seguidora y me pidió que la contara, pero bueno, denle like please. Y el perro nunca regresó, pero dejó un hueso. Siguiente story. Storytime de 10 minutos. Espero lo disfruten. La dinámica de hoy va a ser que el comentario más azul lo sigo y lo saludaré en mi próximo video. Espero y le guste la historia de los créditos. Son de María José. Bueno, sin más nada que decir, empecemos con el video. Imagina que tú, siendo niño, te topas a una mujer de aspecto aterrador que mide 2,5 metros de altura y que solo la puedes ver tú, pero por alguna razón todo el mundo le teme. Bueno, hoy les voy a contar la historia de Hachi Shaku-sama, que está más o menos representada como ustedes pueden ver en la imagen. Le llaman Hachi Shaku-sama, la dama de 8 pies de altura. 8 pies es más o menos como 2,4 metros. No sé si lo estoy pronunciando bien, cabe aclarar, pero bueno, Hachi significa el número 8. Shaku es como una unidad de longitud japonesa y Sama es señora. Si un niño ve a esta entidad, pueden irse despidiendo de él. La historia que les voy a contar el día de hoy fue alguien que experimentó algo con esta entidad. Este era un chico que en ese entonces tenía unos 8 años de edad y durante todos los veranos sus papás lo llevaban a casa de sus abuelos. Y la casa de sus abuelos estaba en un pueblito rural de Japón. A él le encantaba estar ahí porque estaba muy alejado de la ciudad. Él se sentía súper querido y libre ahí en casa de sus abuelos y sus abuelos lo dejaban como que jugara todo el día. En una tarde hacía mucho calor y este niño se encontraba en el patio descansando en el pasto. Él empezó a escuchar un sonido algo extraño. Al principio no le prestó mucha atención, pero como era persistente el sonido, decidió como que ver de dónde venía. Le fue un poco difícil encontrar el origen de este sonido, pero él, curioso, siguió buscando. El sonido era como si una voz profunda y masculina estuviera haciendo un ruido como po, 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 pero en forma de susurro, como si ese alguien estuviera hablando consigo mismo. El niño siguió buscando y se acercó a una parte donde había unos arbustos bastante altos.
y sobresalía de esos arbustos el sombrero que ustedes le ven a esta mujer. Él no le estaba viendo la cara ni la figura como tal, porque les digo, pues la tenía tapada todos los arbustos que había, pero sí veía que el sombrero era de mujer y que además se movía. Esta figura se movió de manera en que el chico pudo verla y así fue que se dio cuenta que sí era una mujer, y lo primero que le llamó la atención fue, pues, ¿por qué es tan alta? Fueron un par de segundos nada más que el chico pudo ver a la mujer porque enseguida se esfumó de la nada. Él volvió a casa de sus abuelos y los encontró a ellos dos pues tomando té en la cocina. Mientras les estaba contando la historia, como que los abuelos no le estaban haciendo mucho caso de lo que él estaba diciendo, hasta que mencionó la altura de la mujer. En cuanto el chico les dijo cuánto medía, los abuelos se pusieron pálidos. Mientras su abuela contenía un grito, su abuelo lo tomó del brazo y le dijo de forma muy seria: repíteme toda la historia que me acabas de contar. Mientras el chico estaba repitiendo la historia, su abuelo le preguntaba más detalles como ¿dónde estaba? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué hiciste tú? Y demás. El abuelo salió rápidamente de la cocina y se puso a hablar por teléfono. El chico se quedó solo con su abuela en la cocina y se dio cuenta de que su abuela estaba temblando de miedo. Unos minutos después regresa el abuelo muy alterado a la cocina, le dice a su esposa: voy a salir un momento, quédate con el niño y no le vayas a quitar los ojos de encima. Para este punto el niño ya estaba bastante asustado, entonces voltea con su abuela llorando y le pregunta qué está pasando, y su abuela le contesta: le has gustado a Hachi Shaku Sama. A lo que había salido el abuelo fue en busca de una bruja que sabía cómo enfrentar a esta entidad. El abuelo regresa a casa junto con la bruja y esta bruja le da una serie de instrucciones al niño. Una de ellas es que tenía que estar en su habitación, encerrado con llave y no salir de ahí bajo ninguna circunstancia. También llevó 4 tazones llenos de sal y esta sal la puso en las 4 esquinas del cuarto donde iba a estar el niño encerrado. Le dio una imagen también a la que debería rezar si sentía miedo y también le dejó una cubeta para que realizara sus necesidades, ya que ni para eso podía salir hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. También le dio un trozo de pergamino y le dijo: este pergamino lo tienes que tener agarrado en tu mano toda la noche, no lo vayas a soltar por nada del mundo. Entonces, con estas instrucciones, el niño tuvo que pasar solo, encerrado toda la noche. Durante la noche, el niño escuchó sonidos muy extraños por fuera de la ventana, como si alguien quisiera abrirla, y el tan conocido ruido de po, 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 que ya había escuchado antes. Este sonido era el que anunciaba la llegada de esta entidad. También escuchó la voz de su abuelo por fuera de su puerta, diciéndole que si tenía miedo, que todo estaba bien, que abriera la puerta y se acababa todo. El chico quiso abrir la puerta, pero justo antes de abrirla recordó lo que le dijo la bruja de que por nada del mundo tenía que salir de ahí, y no lo hizo. En vez de eso, muerto de miedo, se arrodilló ante la imagen que le había dado la bruja y se puso a rezar. También notó que la sal que habían puesto en las esquinas se estaba oscureciendo. Al terminar por fin las horas que tenía que estar encerrado, se dio cuenta que la sal estaba totalmente oscura. Vio el reloj y vio que ya pasaban de las 7 de la mañana, es decir que ya podía salir. En cuanto abrió la puerta, vio a sus abuelos, a sus papás que ya habían llegado ahí, y todos corrieron a abrazarlo llorando de felicidad de que sí pudo sobrevivir la noche. Pero esto todavía no acababa. El abuelo lo sacó corriendo de la casa, lo subió a una camioneta donde venían 9 personas, 8 de ellos eran hombres familiares de ellos y la otra persona era la bruja que los había ayudado. Sentado entre sus parientes, le dijeron: mira, todavía no te sales de este problema grave en el que estás metido, tú simplemente agacha la cabeza y no voltees a ver a ningún lado. Ya que nada más el niño podía ver la entidad, nadie más, y tampoco nadie más escuchaba los sonidos que hacía. El niño sí lo hizo, mantuvo la cabeza agachada, pero alcanzaba a ver un poco con la esquina de su ojo la ventana y la volvió a ver, ya que ella se encontraba flotando a un lado de la camioneta, haciendo el mismo ruido y pegándole a las ventanas. El niño soltó un grito en cuanto vio a la mujer, por lo cual le ordenaron: cierra los ojos y no sueltes tu pergamino. El niño escuchaba los golpes que estaba dándole esta mujer a la camioneta, pero como les digo, los demás no podían ni verla ni escucharla. El único sonido que escuchaban era como si, no sé, el motor hiciera algún tipo de ruido y ya. La bruja durante todo el camino estuvo rezando y esos rezos se convirtieron en gritos al ver que el niño todavía estaba en peligro. Al cabo de un tiempo, la voz y los sonidos de golpes se esfumaron. La leyenda dice que Hachi Shaku Sama estuvo encerrada en 4 estatuas que la iban a contener, pero se rompió una y se liberó. Entonces, si esta mujer ve a un niño y a este niño le gusta, pues simplemente lo va a raptar. Si no lo puede raptar la primera vez y logra sobrevivir como lo hizo el chico de esta historia, no puede regresar al mismo lugar por miedo a que pues esta entidad regrese a completar lo que no hizo la primera vez. Esta historia fue publicada por la persona que lo experimentó en el 2008, pero todo esto le ocurrió en 1998. El chico dijo que al final dejó Japón porque no importaba en qué parte del país estuviera, pues la entidad lo podría encontrar. Si ustedes ya habían escuchado sobre esta historia y esta entidad, díganmelo en los comentarios. Siguiente story.
Esto les va a sonar medio extraño, pero imaginen que alguien de su familia está embarazada y todos están esperando al bebé con mucha ilusión, incluida pues la mamá. Pero en eso comienzan a ver como un cambio en ella medio extraño, diciendo que ya no quiere tener el bebé porque el bebé se comunica con ella y le dice cosas horribles que la perturban, que no la dejan dormir y que la hacen creer que no es un bebé realmente lo que ella trae en su cuerpo. Al principio ustedes no le creen, pero con el tiempo se dan cuenta que sí tenía razón y cuando se dan cuenta ya era demasiado tarde. Si esto les sonó extraño, más extraño les va a sonar saber que es algo que sí pasó a una chica llamada Aurora Simmons. Como ya sabemos, a lo largo de la historia, en nuestro tiempo, ha habido cosas que están como más allá de nuestro entendimiento y entre uno de esos casos está este del bebé no nacido de Aurora. Aurora nació en el año 1890, pero nos vamos a ir hasta 1919. Aurora tenía casi 30 años y aquí es cuando comienza todo lo extraño. Ya que en ese año Aurora se entera de que está embarazada. Esta noticia como que sí la puso contenta, la conmovió demasiado. Sí quería tener a su bebé, aunque no estaba muy segura que fuera el momento ideal, ya que estaban atravesando una crisis económica bastante fuerte. Aún así, Aurora decidió disfrutar de su embarazo, como que no dejar que se opacara la felicidad de que ella iba a ser madre por todo lo demás, a pesar de que eran situaciones muy fuertes. No se sabe precisamente en qué mes de embarazo se encontraba cuando comenzó a decir, a afirmar que el bebé la atormentaba constantemente día a día. Esto sucedía una y otra vez, y por muy raro, muy loco que suene, Aurora decía que el bebé se comunicaba con ella y le decía cosas muy desagradables. Por ejemplo, una de esas cosas era que él, o sea, el bebé, le decía a Aurora: yo soy producto del mal y tú vas a ser mi esclava. Cuando todo esto comenzó a suceder, Aurora como que no le tomó mucha importancia, ¿no? Porque ella pensaba, bueno, son cosas del embarazo, estoy teniendo pesadillas, estoy cansada o algo así que me hace pensar que esto está sucediendo. Bueno, ella nunca había estado embarazada antes, no sabía lo que se sentía y si preguntaba, pues ya saben, cada mujer dice una experiencia diferente conforme pues lo que haya vivido, ¿no? Entonces ella decía, bueno, tal vez esto me pasó a mí y ya. Al principio, Aurora no quiso decirle nada a su familia respecto a esto porque pues sí iba a sonar bastante raro. Al principio así lo mantuvo, como que no le daba mucha importancia, trataba de darle una explicación lógica con cualquier cosa, pero pronto dejó como de restarle importancia cuando esto de que la atormentaba sucedía con más frecuencia. Noche tras noche le decía cosas peores, cosas que ya la estaban asustando. Y es hasta este punto que Aurora decide platicarles todo esto a su familia, que pues sí la tacharon de loca en un principio, aunque Aurora afirmaba: yo sé que ustedes están pensando que estoy loca, que estoy atravesando algo del embarazo, pero no estoy loca y no es nada del embarazo, esto sí me está pasando. Bueno, es que si lo ponen en una situación real, si alguien de tu familia viene y te dice esto, probablemente tú pienses lo mismo. No sé, tal vez está estresada por el embarazo o una cosa así. Entonces al principio su familia como que no le tomó mucha importancia, pero Aurora insistía más que nada con su esposo. Pero seguían sin tomarla en serio. Simplemente le decían: estás agobiada, agotada, estresada, asustada, todo por el embarazo, tu mente te está jugando chueco o una cosa así. Decían: estas cosas pasan en el embarazo, así que pues tú no te preocupes, o sea, tú sigue tu vida normal. Así que Aurora pensó: estoy sola en esta situación, todo el mundo cree que estoy loca, pero las cosas se iban a poner más graves rápidamente. Ya que después de que Aurora comenzó a decirle a su familia todo lo que estaba pasando, ella comenzó a experimentar dolores horribles, sobre todo por las noches. Daban estas crisis como de dolor, de desesperación por las noches, y por las mañanas, ya que ella estaba un poco mejor, le preguntaba a su familia, bueno, ¿qué fue lo que te pasó anoche o qué te dolía o qué? Y Aurora seguía insistiendo: es que el bebé me está perturbando, el bebé, pues esto me está haciendo, y de hecho... Siguiente story. El horrible caso de Alejandra Ikochov, la mujer que fue asesinada por su marido de la peor manera. Y antes de comenzar quiero decir que, si usas el audio, dame créditos. Bueno, Alejandra era una mujer originaria de Guatemala, con 32 años de edad, y madre de 3 hijos, que estaba casada con Mario Osvaldo, un hombre de 32 años, que era conocido por todos sus vecinos. Los vecinos lo describían como un hombre bastante abusivo y violento. En varias ocasiones, se escuchaban los gritos de Mario tratando de pegarle a Alejandra con un machete. Los vecinos interferían, pero esto ya llegaría demasiado lejos. Un día Mario se enteró que Alejandra lo engañaba con otro hombre, por lo que Mario se enojó tanto que, en la noche del lunes del 29 de octubre de 2018, se escuchaban unos gritos horribles y desgarradores provenir desde la casa de Alejandra y Osvaldo. Cuando fueron a ver, se encontraron una escena totalmente horrible y sangrienta, pues encontraron a Alejandra acostada en su cama, sin sus 2 manos y pies, además de que tenía una herida muy profunda en el centro de su rostro. Su cara estaba casi partida en 2, a pesar de todos estos daños que presenciaba en su cuerpo. Alejandra de alguna manera seguía viva y lo único que pedía era ayuda. Los vecinos estaban demasiado asustados, pero no podían hacer nada. Lo único que hicieron fue grabar la escena del lugar en cómo ocurrió. El video se llegó a viralizar mucho en redes rápidamente, pero Alejandra llegó a durar más de 30 minutos viva, por lo que finalmente murió. Las autoridades llegaron a confirmar que todo fue planeado por Mario, que aclaró que lo hizo por venganza de haberle
haberlo engañado con otro hombre. Tiempo después de 4 días de haber pasado el asesinato, Mario fue encarcelado y entregado a las autoridades, por lo que actualmente sigue cumpliendo su sentencia y sus 3 hijos se tuvieron que quedar huérfanos. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? Los leo en los comentarios. Eso fue todo, los amo, bye.